Bororen alda direla, baina horiek dira haien fonetika. Mon, mun, bon, be, bol, mo, muin, mun, muño, muña, mun, segun, hemengo izena, bueno, bueno. Izkiak bi taletan banatzen dira. Ahozkoak eta lagundunak. Izkien aldina, 6 lagundun nagusi daude. Hauen hotzak izadiaren zarata izenetik datoz. Ona, zeta. Euskera presente en la ciencia del mundo moderno. El euskera tiene un pasado y puede estar en el futuro sin perder su personalidad primitiva. No podemos olvidar esta doble posibilidad. El euskera forma parte del tesoro cultural de la humanidad y esto es intocable. Debemos conservar sus estructuras básicas y raíces formativas. Conservando sus bases, siempre podremos producir nuevos... Bueno, sería Esturmendi. ¿Dónde está esa casa? Y entonces, viendo todo esto, pues he ido encontrándome de chaval, pues, me llamaba Martín Contra. Porque a todo lo que decía ya no me pillaba de nada. Aquí nos enseñaron que el diccionario y el profesorado, haga significaba lugar abundante en. Y teníamos aquí al chofer del casquete con su camión, hasta Buluaga. Entonces, ¿qué es? Lugar abundante en cabezas de burro. Entonces, pues hasta Buluaga es, lugar abundante en cabezas de burro. Eso me sonaba tal. Hoy he encontrado yo que es Astigarrao, que es Azurmendi, me conozco eso de cabo a rabo. Y os voy a decir en euskera de manera que entendáis. Es Atzurmentia. Es el límite de aguas de atrás, ¿no? Y hay ahí un me, mame, mi, mamu, aquí dicen una cosa, yo os digo, ma, tal como he encontrado yo, no tenéis más que mirar los campos de fútbol, que os dicen a vosotros, ¿no? ¿No dicen allá marra? Marra en los campos de fútbol, cuando están hablando, marra. Bueno, pues, ma es el exterior. Si es un río o tal, no hay ningún problema. ¿Por qué? No le hace falta mojones. Pero si tú tienes que señalar con algo, tienes que poner marra, que se hace con mojones. Y si queréis otro es muga. Mu es la parte de fuera, la U siempre es la parte exterior. Entonces, si marca fuera, si es un río, tampoco le hace falta nada. Pero para decir muga, por ejemplo, muy bien, este es el exterior, que no necesita nada, y lo que está encima, muga es eso. Esto es el mu, muga. Eso es. Pero si esto lo tengo que marcar con mojones, tengo que decir murga. ¿Entendido? Ahora vamos allá. Por tanto, enredar con todo eso, y siendo protestante de todo, pues me encontré con que mientras estudié no pude encontrar nada. Y cuando caí enfermo del pulmón, después de eso me dijeron toda Castilla y me mandaron a Soria. Y allá pues solíamos salir a uno y otro, y allá es cuando me fui encontrando con una serie de nombres que eran idénticos a los que teníamos en Garray. Pero me resultaba al revés. ¿Por qué? Porque Garray está en Numancia, el montículo donde estaban los romanos y asediaron, tal, muy bien. Y debajo el pueblo está Garray. Entonces, ¿cómo puede ser que a eso le llamen Numancia? Bueno, lo que sea. Pero que a esto le llamen Garray, si aquí no, Gar sonaba arriba, ¿no? Pues ¿sabes qué es? Exactamente es así. Es el límite de arriba. ¿Por qué? Es el río Tera el que le hace de límite. Es la unión de los ríos que le llaman el Duero y el Tera. Y este pueblo no llegaba más que al Tera. Tanto, eso era Gar, ahí. Y era el término fin, además quiere decir a y el ahí, que le marca ese es el Duero, ¿no? Y así poco a poco, pues me fui entrando. Otro era Siria. El Moncayo, ¿conocéis vosotros el Moncayo? Bueno, echáis toda la crestería y a una parte es Aragón, a la otra parte es Soria. Muy bien, todo esto. Y entonces tenía ya donde tuve que ir a predicar, sobre todo con un frío que pelaba, y me encontré allí y les pregunté a ellos, bueno, vosotros de Asiria, el pueblo, ¿no? Entonces esto es sí, vamos a echar que sea, el límite es de lo último, González hizo de lo último, bueno, pues sí, esto es la crestería, ¿vuestro pueblo llega hasta la crestería? Sí. Y esto, los límites del pueblo de dónde son, desde ahí tal, sí. Entonces es cuando entendí qué significaba Siria. Que era una población, un asentamiento que tiene, fíjate, en el límite general tiene un tramo que es el suyo, el río. Por eso el Rarri-Ri-Rorru es el límite local de un territorio cortado. Y así pues podemos ir con una serie de cosas. Y después de esto, ya como chofer, tuve que me encontraba con un montón de topónimos. Miraba un diccionario de, sobre todo a el de los pueblos y regiones de... No, bueno, eso. Y entonces ya con estos empecé poco a poco a ir mirando cuántos pueblos iguales había. Y cuántos lugares y tal fui reuniendo y después vigilando, estilando. Y me encontré con la realidad de que en Castilla se veía mejor que aquí.
¿Por qué? Porque aquí vete tú a Bilbao y a ver, de los topónimos que hay, ¿y dónde los encuentras? Vete a los caseríos, por la industria y demás, los han dejado, han metido pinos y te han fastidiado. El campo que tenían, más el territorio, del pueblo ni notas, mientras en estos pueblos pequeños de Álava, en otros pueblos de Castilla y por ahí, que son de idéntico nombre, pues te encuentras con que se ha cambiado un poco. Han podido reunir las casas, lo que sea, pero el territorio que tenían, esto no lo han modificado. ¿No? Entonces, pues, guiando así, nada. Entonces, bueno, vamos a ir a lo que realmente fue mi inicio. Cuando ya estaba aburrido de no encontrar ni poder descifrar nada, se me ocurrió una cosa. Y dije, si la lengua nuestra es prehistórica, ¿qué podíamos tener? O sea, ¿qué podían tener aquellos? Pues no podían tener más que el territorio a repartir. Por tanto, la lengua nuestra tiene que ser totalmente de campo. Y no puede ser más que para repartirse lo que tenían en común. Entonces empecé, bueno, si esto es así. La segunda parte de todo esto, ¿qué podían tener? No podían inventar palabras de muchas sílabas. Y entonces dije, voy a hacer monosílabos. Y cogí todas las palabras que había y las dividí. Y me encontré con los monosílabos. Y se me abrieron los ojos así de grandes. Al reunir, a ver, con esos monosílabos, ¿qué podíamos hacer? Me encontré que las vocales solas funcionaban solas. Teníamos término o, a, o, i, ¿no? Sin ninguna consonante ni cosa parecida. Y después hice la segunda parte. A ver, las consonantes, todas las palabras de consonante que me encontraban, y me encontré con que no funcionaba más que 12. Pues lo tenéis ahí, ¿eh? Tenéis la... Bakarrik izango dizuet, bere liburua irakurri eta berarekin hitzen da gero, bueno, behintzat, hori ez, itxura nik hasieratik ikusi nuen, bai, egiaren kutua badauka, ez, arrastoa harrapatu du, ez. Eta hemen entzun dituen gauza, lehen entzundakoekin, oantxe hitz egin duenarekin, eta haren adibidez, gaia dela, gauza askotan antzekotasunak badaude, eta euskera zientzia bat balin bada, horreik esaten nuen bezala, Immanuel Mujica esaten nuen bezala, probatu behar dut, ados gaudela gauza askotan, bestela ez da zientzia izango, ez da, bakoitzan nahi duen esango, baina nik uste, baietz, eta oso gustora entzun dira baina azkeneteko hitz egin duen eri. Eta, bakarrik esan, hemendik hilabetera, liburu honen laburpentxo bat, esateko da, izadia eta gizakiaren arteko harremanetik sortu dela hizkuntza. Askotan, geografikoki handik edo hemendik datorren, hori izan daiteke, ez? Persona desprestatzen garako, baina berez sustarra eta Jesus. Horrekoa bera, izan dizuna, horrek ez zagotasun handia dira. Eta izkerik jabeltasuna duen herri sustarra. Euskara ezakuntzeko, Euskara dauzkane sustar bereziak jaso behar dira. Izadi arteko gai... Izadi ontako gai zaurena egizki da. Egizki gabe ez dago bizitzarik. Egizkia Euskal Herriko alderdietan izen ezberdinak ezagutu ditugu. Eguzki, iruzki, eguzku, ekerri eta eki. Hauetan egizko izena zein dugu, egizko izena egizki da. Eta egizki izenean jarrai atorria, egizki eta gizaki artekoa da. Egizkiak zuztarbide mazki, eta iz. Kiatzizkia, egizkiaren zuztarrak egiz direla adierazten ditu. Zuztara egaztien egazkadatik. Baiona